Abran su Biblia, hermanos, en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo número 17. Yo leo, hermanos, y después hacemos una oración. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Oremos. Padre todopoderoso y eterno, te damos gracias, Señor, por traer tu palabra a nuestras vidas. Ahora te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú guardes nuestro corazón. Enséñanos, Señor, de qué manera nuestro corazón debe ser guardado de todo mal deseo, de todo mal anhelo, de todo mal pensamiento, Señor, que quiera hacer morada en él y que después lleve a pecar. Limpia nuestro corazón, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hace 8 días, hermanos, empezamos a meditar sobre este 10º mandamiento. Y les hablé de varias cosas, de una principalmente. Les dije que este mandamiento, aparte de prohibir algo y mandarnos a hacer algo, lo que va a hacer es proteger el corazón. Si recuerdan, les dije que cada mandamiento protege algo. El que dice no matarás, obviamente está protegiendo la vida. El que dice no robarás, está protegiendo las propiedades, los bienes ajenos. El que dice no adulterarás, está protegiendo la integridad de la familia, la santidad del matrimonio. Por lo tanto, este también va a proteger algo. El 10º mandamiento que dice no codiciar, este tiene la intención, hermanos, de proteger nuestro corazón. Y hace 8 días leíamos el pasaje que está en Jeremías, que dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y Dios mismo contesta, yo soy el que conoce el corazón y yo soy el que escudriña todas las cosas. Leamos en Proverbios donde dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Leíamos en el Evangelio donde el Señor Jesucristo dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los robos, los adulterios, las fornicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, este 10º mandamiento va a proteger el corazón. Ahora, el día de hoy les voy a explicar, hermanos, cómo es esto, porque pareciera ser que nada de esto tiene que ver con lo que está diciendo el 10º mandamiento. Aquí me está diciendo, no codicies la casa de tu prójimo, su mujer, ni su siervo, ni su criada, ni sus animales, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Lo primero que tenemos que ver, hermanos, o analizar es qué significa codiciar o qué significa la palabra codiciar. El diccionario dice de la siguiente manera, codiciar es desear con ansia riquezas u otras cosas. Codiciar también puede ser ambicionar, anhelar, desear, pretender o envidiar. Todas estas palabras, dice el diccionario, son similares a codiciar, ambicionar, anhelar, desear, pretender o envidiar. Lo que debemos entender en primer lugar, hermanos, es que este mandamiento, hermanos, nos está prohibiendo ese deseo malo, ese deseo ilícito por los bienes de otra persona. Lo que el mandamiento me está prohibiendo, hermanos, es codiciar, desear, anhelar o envidiar las cosas que le pertenecen a otra persona. Y el mandamiento dice, no solo sus cosas, pueden ser sus animales, su mujer, sus siervos, sus sirvientes, todo lo que tu prójimo tenga es ilícito que lo codicies. Nos tiene que quedar claro, hermanos, que el mandamiento no está prohibiendo la codicia, no está prohibiendo el deseo, el anhelo. Lo que el mandamiento está prohibiendo es codiciar o anhelar lo ajeno, ¿sí? Porque yo puedo tener codicias buenas, yo puedo tener deseos buenos. Aquel que no tiene coche puede desear en su corazón, puede anhelar en su corazón tener un coche y eso no es malo. Aquel que tiene un negocio puede anhelar que su negocio sea mejor para que produzca más. Aquel que trabaja en una empresa puede codiciar o anhelar un puesto mejor para que le vaya mejor. Entonces, el mandamiento no está prohibiendo codiciar, desear o anhelar. Lo que el mandamiento está prohibiendo, hermanos, es desear, codiciar o anhelar de manera ilícita lo que le pertenece a mi prójimo. ¿Sí? ¿Sí queda claro, hermanos? No está prohibiendo el deseo o el anhelo, porque hay codicia buena, hay deseos buenos, hay anhelos que son correctos y la Biblia
nos habla de eso. ¿Cuáles serán estos deseos buenos o estas codicias buenas? Alguien lea, por favor, Primera de Corintios 12:31. Pablo les está hablando de los dones del Espíritu Santo y les dice, procuren, anhelen, codicien los dones mejores. Les habló de las lenguas, profecía, etcétera, etcétera. Y después Pablo les dice, procuren tener los mejores, codicien los mejores dones, anhelen, deseen tener los mejores dones. Y luego les dice, pero yo les muestro un camino mejor. Y ahí el apóstol Pablo empieza a hablar del amor. Pero aquí nos está diciendo algo positivo. Allí mismo en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 39. Ahí Pablo dice, hermanos, anhelen profetizar, procuren profetizar, deseen profetizar, o dicho de otra manera, codicien la profecía. Entonces, no es nada malo codiciar. El 10º mandamiento de lo que está prohibiendo es la codicia, el deseo, el anhelo, pero de manera ilícita por lo ajeno. Pero hay deseos o anhelos que son correctos. Ahora lean, por favor, Primera de Timoteo 3:1. Dice el apóstol Pablo, si alguno anhela obispado, si alguien desea ser pastor, si alguien codicia ser pastor, dice, este es un deseo bueno, es algo correcto. Y luego Pablo dice, bueno, pero antes de desearlo, tienen que saber que el obispo, y le da una serie de requisitos. Pero Pablo le está diciendo en primera instancia a Timoteo, aquel que desee ser obispo, aquel que anhele ser un ministro de Dios, aquel que desee ser un ministro de Dios, está deseando algo bueno, algo correcto, pero tiene que saber que estos son los requisitos y entonces le da una lista. Finalmente lean, por favor, Proverbios 18:22, y esto es para los jóvenes solteros. Proverbios 18:22. El que haya esposa o encuentra esposa, dice, encuentra el bien o algo bueno. Los jóvenes cuando son solteros desean, anhelan casarse, tener su matrimonio, tener su pareja en la mayoría de los casos. Entonces eso es bueno, eso es correcto. Lo malo sería que desearan la mujer que otro tiene. Eso sería lo malo, pero dice el proverbio, el que encuentra esposa, encuentra el bien. Y aquel que encuentra una esposa es porque la estaba buscando, es porque en su corazón lo anhelaba, lo deseaba. Entonces, debe quedarnos claro, hermanos, lo que el mandamiento prohíbe no es la codicia. No son los anhelos, los deseos o los sueños que una persona pueda tener. Lo que está prohibiendo es que yo tenga deseos malos o ilícitos en mi corazón que me lleven a desear o a codiciar lo que no es mío o lo que yo pudiera obtener por medios ilegales. Porque hasta un buen deseo, hermanos, una buena codicia se puede convertir en algo negativo si yo no tengo cuidado. Yo no tengo coche, codicio tener un coche, anhelo tener un coche, deseo tener un coche. ¿Qué voy a hacer? Bueno, lo correcto sería, pues voy a ahorrar, voy a esforzarme, voy a trabajar, voy a empezar a investigar planes de financiamiento en las agencias, en todo eso, o si es usado uno bueno, y entonces adquiero un coche y cumplí mi anhelo y mi deseo, algo que me va a ser útil para la vida. Pero alguien podría decir, no, yo me voy a brincar todo eso y voy a ver de qué manera más fácil, ilegal o qué fraudes tengo que hacer para obtener un coche. Sí, se ve la diferencia, hermanos. Lo que el mandamiento prohíbe es codiciar de manera incorrecta, tener deseos incorrectos o para obtener lo que deseo recurrir a métodos no adecuados. Alguien pudiera ver a su vecino que su casa está bonita, está arreglada y él podría decir, bueno, yo también me voy a esforzar y voy a trabajar para empezar a arreglar mi casa y que también luzca igual de bonita que la de él. Lo contrario sería que dijera, su casa es más bonita que la mía, la voy a ir a pintarrejar, le voy a hacer cosas para que se vea fea como la mía. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, el 10º mandamiento, lo repito, hermanos, no prohíbe la codicia. Hay codicia, hay anhelo, que es bueno y que es correcto. Pero lo que está prohibiendo es codiciar, desear o anhelar cosas de manera ilícita, de manera ilegal
u obtenerlas por el camino incorrecto. Ahora, si yo deseo las cosas de mi prójimo y para tener yo algo similar voy a hacer cosas malas o incluso le voy a hacer algo a mi prójimo para quedarme con eso, hermanos, eso es lo que el mandamiento está prohibiendo. Ahora, ¿por qué les digo que el 10º mandamiento, hermanos, lo que va a proteger es el corazón? Bueno, todo deseo, todo anhelo, toda codicia y todo pecado, hermanos, primero nace en el corazón y después se lleva a la práctica. Por eso dijo el Señor Jesucristo, del corazón salen los malos deseos, los robos, los adulterios, etcétera, etcétera. El 10º mandamiento, hermanos, protege el corazón. Hace 8 días les ponía yo un ejemplo y les decía, cuando una mujer ve una cucaracha que sale de repente en la cocina, ¿qué hace? La mata inmediatamente. Y es más, de ahí donde salió, busca si no hay más y echa insecticida y pone cosas para que no se hagan más todavía. Ninguna mujer en su sano juicio va a decir, bueno, salió una, voy a esperar a que se junten 5 para ahora sí matarlas a todas. No, a la primera, eso se elimina. Si no, la plaga después va a ser incontrolable. Bueno, el pecado, hermanos, no llega con toda su fuerza a la vida de una persona. El pecado primero se hace presente con un pequeño pensamiento, con un pequeño deseo, con una pequeña codicia casi insignificante, que si no se controla a tiempo, hermanos, después se va a convertir en un gran pecado. Y el 10º mandamiento nos dice, antes de que empieces a codiciar algo, a desear algo, primero ve si es malo, y si es malo, lo tienes que quitar de tu corazón. Existió un puritano que se llamó Ezekiel Hopkins, y él en uno de sus libros decía que la codicia tiene 4 niveles, o que el pecado tiene 4 niveles. Les voy a compartir lo que él decía. El primer nivel es un ligero y casi insignificante pensamiento. Él decía, es un pequeño embrión de pecado. Dice, el primer paso que el pecado va a tomar en la vida de una persona es un pensamiento muy ligero, un pensamiento que pasa rápido por la mente y que no se le presta mucha atención. Él comparaba y decía, ustedes han visto, por lo menos en la televisión, me imagino en los noticieros, los incendios forestales, cuando un gran bosque se está quemando. ¿Cómo inició ese incendio, hermanos? Así con el fuego como estaba, no, fue una chispa insignificante, una chispita de esas que salen en una fogata. Incluso si nos cae en la mano, pues no causa mucho daño, casi cualquiera lo tolera. Todo incendio, hermanos, empezó con una chispa insignificante. Este puritano dice, la codicia es así, es un pensamiento insignificante, es un pensamiento casi que pasa desapercibido, pero que si no se tiene cuidado, hermanos, puede desatar un incendio enorme. Y luego él decía, el segundo nivel de pecado o el segundo nivel de codicia es cuando ese pensamiento insignificante que no se detuvo a tiempo empieza a permanecer más en el corazón y en la mente de una persona. Ya no fue un pensamiento ligero, ahora ese pensamiento es recurrente en la mente de la persona, en la mente del cristiano, y parece no ser tan desagradable como la primera vez que se pensó. Es un pensamiento que no se detuvo a tiempo cuando era pequeño, cuando era insignificante, pero después pasó al segundo nivel. Y ese pensamiento es un poco más frecuente, es más frecuente, empieza a crecer en su tamaño y si no se le controla en ese momento, entonces puede desatar un enorme incendio. Ya no es una chispa, ya son 20 chispitas que están juntas. Ya no es una insignificante traza de fuego, sino que se empieza a hacer más y más grande. Luego dice él, el tercer nivel de la codicia o el nivel siguiente de la codicia es cuando ese pensamiento ya no es pequeño, ya es un pensamiento frecuente y la persona entonces empieza a evaluar y empieza a decir, ¿y si lo hago? ¿Y si pasara en mi vida? ¿Y si lo cometiera? E incluso la persona empieza a justificar ese pensamiento y a decir, bueno, si yo lo hiciera, tal vez no sería tan malo. Es más, hay gente que hace cosas peores que lo que yo estoy pensando. Además, yo solo lo estoy pensando, no lo estoy llevando
a la práctica. Pongamos, por ejemplo, quizá el pecado que más se ajusta a estos niveles de codicia que nos decía este puritano es el adulterio. Nadie se levanta por la mañana diciendo hoy voy a adulterar, pero a lo mejor fue un pensamiento, fue una mirada que pasó fugaz, fue algo, un saludo prolongado más de lo que tenía que ser y pasó ese pensamiento rápido en la vida de una persona. Luego vino el siguiente nivel en el que empezó a pensar más en lo que ocurrió, más en la otra persona y no lo controló a tiempo. Y el tercer nivel es cuando la persona dice, bueno, ¿y qué pasaría si yo platicara más con esta persona? ¿Y qué pasaría si yo me acercara más? No voy a adulterar, nada más quiero, bueno, y si lo hiciera, y empieza a evaluar, y lo que es peor, empieza a justificar lo que en su mente dice que nunca va a hacer y va a cometer. Ese es el tercer nivel. Cuando se llega al tercer nivel, hermanos, es prácticamente imposible detener el incendio que inició con una pequeña chispa. ¿Cuál sería el cuarto nivel? Cuando la persona ya lo comete, ya lo hace. Para ese nivel es prácticamente imposible detenerlo, el fuego está totalmente fuera de control. No crean que este puritano era novedoso, esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, del 13 al 15, hermanos, y tenga en su mente que así es el pecado, que así es la codicia, que va por niveles, que va paso por paso. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Se da cuenta? Es lo mismo que decía este puritano. Cuando alguien sea tentado, no diga que Dios lo está probando, no diga que Dios está poniendo las cosas malas enfrente de él, porque él ni puede ser tentado, ni él tienta a nadie. Luego dice el versículo 14, tengan en cuenta que cuando cada quien es tentado, dice ahí, es por su propia concupiscencia, por lo que llevas en tu corazón. Hace 8 días, hermanos, yo les decía también, cuando un bebé nace, no sabemos lo que va a hacer en la vida, no sabemos cuántos años va a vivir, esperamos que sean los más, no sabemos a qué se va a dedicar en el futuro, si va a estudiar una carrera, si va a tener un oficio, si va a poner un negocio, no lo sabemos. Lo único que sabemos, dice la palabra de Dios, es que ese ser humano pequeño, dulce e insignificante nació con un corazón podrido y condenado al pecado. Que conforme crezca y vaya tomando conciencia del mundo, va a empezar a desarrollar este pecado. En el libro de Génesis, Dios dice, el pensamiento o las inclinaciones del hombre son pecaminosas desde su juventud. El pecado ya está en nuestro corazón, hermano. Recordamos ese salmo donde David dice, en pecado me concibió mi madre. No porque su mamá lo haya concebido de manera pecaminosa, sino que David está diciendo, desde que yo era un embrión, el pecado ya estaba en mí. Y David creció y desarrolló ese pecado, ¿verdad? Cometió adulterio, cometió asesinato y muchos pecados. Así somos los seres humanos. Entonces dice aquí el apóstol Santiago, cuando alguien es tentado conforme a su propia concupiscencia, conforme a los deseos que lleva en su corazón. Por eso no está mal, a todos nos pasa eso. Lo malo es lo que dice el versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Si ese primer deseo de pecar, hermanos, no se detiene a tiempo, va a avanzar hasta que se cometa el pecado. Y el 10º mandamiento dice, no codiciarás. El 10º mandamiento está diciendo, cuando se presente el primer deseo pecaminoso en tu mente o en tu corazón de hacer algo malo, lo que quiera que sea esto, tienes que detenerlo en ese momento. Tienes que erradicarlo en ese momento, porque después vas a pasar al siguiente nivel y no lo vas a poder detener. Voy a leerles, hermanos, estos mismos versículos, pero en la versión de la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Fíjense cómo dice aquí. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene
de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Es claro, hermanos, lo que la Biblia está diciendo. Si tú no controlas tus pensamientos, si tú no controlas los deseos que entran en tu corazón, que entran en tu mente, es peligroso y te pueden llevar a cometer cualquier pecado. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Han leído ese pasaje en la Biblia cuando David cometió adulterio? ¿Dónde estaba David cuando eso ocurrió? Paseando en la azotea o en el tejado de su palacio. Seguro, hermanos, yo estoy seguro, la Biblia no lo dice, pero David no subió a su tejado a decir, voy a ver qué pecado puedo planear. Él subió a tomar el aire, a descansar, a reposar la comida, como usted pudiera hacer cuando acaba de comer y sale a caminar. Pero de repente, ¿qué pasó? Vio algo que no tenía que ver. Y en vez de suprimirlo, reprimirlo y decir, no tengo que hacer esto que hizo, seguro contempló de más. Y después de contemplar, empezó a pensar y dijo, yo soy el rey de Israel, puedo mandar a traer a cualquier mujer que yo desee. Y la mandó a traer y cometió adulterio y luego mandó a asesinar a su esposo para quedarse con él. Así es el pecado, hermanos. Una pequeña mirada, un pequeño pensamiento, un simple deseo que no fue controlado a tiempo, hermanos. Eso es lo que va a traer el pecado. Como la cucaracha que usted ve en su cocina y no la mata esperando a que sean 10 para aprovechar bien el insecticida, así no funciona, hermanos. Porque esa plaga va a cundir, esa plaga se va a hacer más grande y después va a ser incontrolable. Y luego las cucarachas van a estar en todos sus trastes, en toda la estufa, en toda la cocina, en el techo, en los contactos, en las lámparas, en cualquier lugar donde se puedan esconder. Y erradicarlas es bien difícil. El pecado, una vez que se ha extendido, porque se le toleró, porque se le permitió hacer morada en el corazón, después quitarlo, es bien difícil. Pero si se hubiera detenido desde el primer pensamiento, si se hubiera detenido desde el primer insignificante pensamiento que se hizo presente en la mente o en el corazón de la persona, no hubiera ocurrido nada de eso. Si David hubiera volteado y hubiera dicho, esto no tengo que hacerlo, y hubiera doblado sus rodillas y le hubiera dicho, Señor, ayúdame, perdóname por este mal deseo que entró en mi vida, la historia hubiera sido muy distinto. Y ese pecado, hermanos, David lo pagó con lágrimas. Se revolcó literalmente en oración delante de Dios para que por favor tuviera misericordia de él. Y Dios le dijo, sí, tu pecado es perdonado, pero las consecuencias van a seguir adelante y yo me tengo que llevar la vida de este niño que nació. Así es el pecado, hermanos. El 10º mandamiento dice, no codicies. No tengas deseos ilícitos, no tengas anhelos pecaminosos. Y en cuanto aparezca la primera señal de un mal deseo, quítalo de tu vida, erradícalo inmediatamente. Porque si no lo controlas ahorita, que es pequeño, porque si no apagas esa chispa ahorita, que se puede apagar incluso con la mano, cuando esa chispa crezca y se haga un incendio cada vez más grande y cada vez más grande, después va a ser incontrolable y no lo vas a poder detener. Por eso el 10º mandamiento va a proteger el corazón. Les decía yo, hermanos, hace 8 días, el corazón es lo más importante. Por eso Proverbios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él procede la vida. Y lo que Dios quiere, hermanos, es que el corazón de sus hijos sea convertido y sea transformado. Puedo venir a la iglesia, puedo estar en este lugar, pero mi corazón, hermanos, puede estar lejos de Cristo como está lejos del cielo de la tierra. Puedo aparentar ser cristiano, incluso puedo cantar alabanzas, incluso puedo traer mi Biblia. Ahora es más fácil cargarla en el celular, así ya no paso la vergüenza de que me vean con ella en la calle. Pero de ahí a que mi corazón sea de Dios, a que mi corazón se haya transformado al Evangelio, hermanos, son dos cosas completamente
distintas. Y hasta que el corazón de una persona no sea transformado, hasta que el corazón no sea cambiado en un corazón distinto, hasta entonces la persona no va a dejar de pecar o de tolerar el pecado en su vida. En los profetas mayores y menores en la Biblia hay muchos pasajes donde Dios dice, les voy a quitar ese corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Voy a quitar ese corazón que está condenado al pecado, voy a quitar ese corazón que está viciado al pecado y les voy a dar un corazón distinto que ya no tolere esas cosas. Les decía yo hace 8 días también, el 10º mandamiento es el que sostiene o es la estructura que sostiene a los otros 9 mandamientos. Si yo cuido mi corazón de no tener malos deseos, malos pensamientos, malas codicias, malos deseos, si yo lo cuido, voy a poder cumplir con los otros 9 mandamientos. Si yo no lo cuido, entonces voy a quebrar los otros 9 mandamientos. En el último de los sermones de este 10º mandamiento, hermanos, les voy a mostrar que en el 10º mandamiento están los otros 9 mandamientos. O dicho de otra manera, que el deseo o la codicia me pueden llevar a violar cada uno de los 9 mandamientos. O también dicho de otra manera, hermanos, que dependiendo lo que yo codicie, desee o anhele en mi vida de manera incorrecta, me va a llevar a violar uno, otro o hasta los 9 mandamientos. Pudiera parecer que no, porque el mandamiento dice, pues no codicies la mujer de tu prójimo, su casa, su siervo, su sierva, sus animales, no codicies nada de eso, hermanos. Pero esa es la punta nada más del mandamiento. Lo que quiero transmitirles, que el pecado se origina en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nacimos en pecado, porque dice la Biblia, dice el apóstol Pablo en Romanos, en Adán todos pecamos y ya traemos el pecado dentro de nosotros. No existe un solo ser humano que nazca y no peque, porque todos traemos eso. Y cuando crecemos, vamos a desarrollar ese pecado según los deseos de nuestro corazón. El ambiente, la familia también puede ayudar o detener el pecado en muchas ocasiones, pero de que ya lo traemos dentro de nosotros, hermanos, eso es un hecho innegable. Así nos enseña la palabra de Dios. Lo que tenemos que hacer ahora es controlar eso que llevamos dentro. El Señor dijo, lo leímos hace 8 días, del corazón salen, y da una pequeña lista de los 10 mandamientos: los robos, los adulterios, las fornicaciones, las blasfemias y los malos pensamientos. Todo eso nace del corazón y todo eso contamina al hombre y todo eso, hermanos, nos lleva a desobedecer la palabra de Dios. Entonces, hermanos, cuando en su vida se presente un mal pensamiento, cuando en su vida se presente un mal deseo y que ustedes saben que los va a llevar o los puede llevar a pecar, en ese momento que se presenta el primer indicio de un mal pensamiento, hay que sacarlo, hay que quitarlo y hay que erradicarlo. Algunos predicadores dicen que cuando David cometió ese pecado de adulterio y andaba paseándose en la azotea de su palacio y vio a esa mujer que se estaba bañando y que lo llevó a pecar, algunos predicadores dicen, es que David estaba de ocioso. ¿Por qué dicen eso? Porque cuando el pasaje del Antiguo Testamento empieza a hablar de eso, dice que era el tiempo en el que todos los reyes iban a la guerra. David no fue a la guerra, David se quedó a holgazanear ahí en su palacio. Y dicen algunos, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Cuando la mente está desocupada, cuando no tenemos nada que hacer, entonces empezamos a pensar en cosas que no deberíamos pensar en ese momento. Pero cuando la mente se mantiene ocupada, cuando nuestra mente está ocupada haciendo cosas, hermanos, poco tiempo le vamos a dar al pecado para que entre en nosotros. No estoy diciendo, hermanos, que el internet, que las redes sociales o que el celular sean pecado. Pero hoy cuando la gente está ociosa, ¿qué hace? ¿Verdad? Y pueden pasar 5, 10, 20, 30, 40, hasta 1 hora en el celular. ¿Haciendo algo productivo?
A menos que esté dando usted una conferencia en línea o esté manejando sus finanzas por ahí, pero difícilmente estamos haciendo algo productivo. Y es ahí cuando Satanás aprovecha y dice, esta mente está desocupada, esta mente está vacía, esta mente no está haciendo nada prácticamente. Es momento de presentarle ideas novedosas. Es momento de presentarle cosas que no se le habían ocurrido. A lo mejor una de esas le gusta y puede empezar a pecar. Se decía, dentro de esas historias urbanas que existen, se decía que antes, yo no sé si usted sabe cómo se proyectan las películas en el cine, ¿verdad? Bueno, antes era así, hoy me imagino que debe ser algo similar. Son cuadros así, son como películas y son cuadros que al ir pasando a alta velocidad por una luz se proyecta la imagen y va apareciendo la película. Se dice que antes uno de esos cuadros de la película era eliminado y se insertaba una imagen, ponga usted, de Coca-Cola, ¿verdad? Y cuando la película se proyectaba, ese cuadrito, esa imagen, ni se veía. Pasaba tan rápido que era imperceptible prácticamente al ojo. Pero curiosamente, después de que eso pasaba y se daba el intermedio en las películas, la gente salía a la dulcería y compraba Coca-Cola. Y era algo rápido. Creo que son 24 cuadros por segundo, ¿verdad? Uno de esos se lo dedicaban a un comercial que pasaba tan rápido que la gente ni lo notaba. Sin embargo, su subconsciente lo notaba y decía, compra Coca-Cola, compra Coca-Cola. Y la gente daban el intermedio, hoy ya no dan intermedios, ¿no? Pero antes en el cine, a la mitad de la película, daban un receso de unos 5 minutos para ir al baño, rellenar palomitas, todo eso. Y la gente se levantaba de su asiento e iban a comprar Coca-Cola, ¿verdad? Esa es una leyenda urbana que decían que existía, que después se prohibió porque era muy sucio jugar con la mente de las personas de esa manera. Sin embargo, funcionaba. Bueno, yo creo que Satanás emplea la misma táctica de la concupiscencia, del pecado que hay en nuestro corazón. El diablo nos presenta una idea rápida, instantánea, insignificante. Y el cerebro y el corazón dicen, nunca había pensado en eso, nunca había considerado eso. Bueno, ya, X. Pero si no se detiene a tiempo, si no se frena en el momento adecuado, ese pequeño pensamiento insignificante, decía este puritano, va a ir al siguiente nivel, donde el pensamiento ya es más serio, ya es más frecuente, ya es más recurrente, y luego viene el siguiente nivel, donde se empieza a planear, a imaginar escenarios, cosas, y si lo hiciera, no estoy diciendo que lo vaya a hacer, pero y si lo hiciera, de verdad sería tan malo. Es más, voy a leer la Biblia, a lo mejor ni es pecado y el pastor dice que es pecado, voy a leer mi Biblia a ver si eso que él dice verdaderamente es pecado. Y de ahí a cometerlo, hermanos, es un paso insignificante. El 10º mandamiento va a prohibir, hermanos, todo pensamiento, todo deseo, toda codicia que inicia en un pequeño pensamiento y después se convierte en un incendio que puede destruir un bosque y que es incontrolable. Vamos a orar. Padre poderoso y eterno, queremos poner, Señor, nuestro corazón en tus manos. Tú sabes, Señor, lo que cada uno de nosotros llevamos en el corazón. Dice tu palabra, Señor, que cada uno de nosotros, de nuestra concupiscencia, del pecado que llevamos dentro, somos tentados, somos atraídos y somos seducidos. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Ayúdanos a detectar, Señor, cualquier indicio de pecado cuando inicia con un pequeño e insignificante pensamiento que pudiera pasar desapercibido en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a erradicar el pecado en cuanto da la primera señal de que quiera hacerse presente. Pon de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, para que tengamos la capacidad de erradicar todo pensamiento, por inocente que pudiéramos pensar que sea, por inofensivo, Señor, pero que al final nos va a llevar a pecar. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor, a erradicar todo pecado en nuestra vida, toda codicia, todo deseo que sea ilícito, que sea malo, que sea negativo, Señor, porque al final nos va a llevar a violar tus mandamientos. Ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a que podamos tomar medidas en nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.